que el país estaría a punto de conocer un escándalo de proporciones mayores por los hechos de corrupción que se habrían presentado al interior de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres durante el proceso de adquisición de los tristemente célebres carro tanques para llevarle agua al departamento de La Guajira. Todo parece indicar que se ha roto, digamos que el hilo conductor que había llevado el proceso y que no parece Olmedo López, el exdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, no parece resignado a que sea él el que se lleve toda el agua sucia en este proceso. Ya Olmedo López ha dicho en una entrevista concedida hace unos días a un medio de comunicación nacional que él no va a terminar siendo el portador de todos los males en ese contrato, sino que mucha gente tendrá que responder, entre ellas el señor ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Recuerden que el ministro Velasco estuvo durante un tiempo encargado de la dirección de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastre. Eso cuando salió de esa dirección Javier Pava, el primer director que tuvo esa entidad durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. Pava duró muy poquito tiempo al frente de esa entidad y a partir de allí el ministro, el hoy ministro Luis Fernando Velasco, que se desempeñaba en ese momento como alto consejero para las regiones, asumió el control de esta entidad por un corto tiempo y en ese tiempo en el que estuvo en la entidad, pues se habría generado también alguna contratación que hoy destaca el exdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo como una posible o unas posibles irregularidades que se hayan cometido también por parte de el hoy ministro del Interior. Pero no es ese solo personaje dentro de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastre el que ha prometido destapar un verdadero escándalo, es decir, destapar una especie de, o prender una especie de ventilador que deje al descubierto todas las irregularidades que se han registrado en esta entidad. Mucha atención, se ha confirmado que el ex subdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastre, Sneider Pinilla, solicitará un principio de oportunidad y que en medio de ese principio de oportunidad, si se lo concede la justicia, estará dispuesto a contar todo lo que ha sucedido en la entidad, o por lo menos todo lo que sucedió mientras él estuvo al interior de esa dependencia estatal. El doctor Pinilla, Snyder Pinilla, ha entregado una matriz de colaboración en donde aparecen mencionadas también una asesora de la presidencia de la República y un senador, así como también varios funcionarios dentro de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Es decir, esto pica y se extiende y este escándalo que todos pensábamos que ya estaba apaciguado, calmado, que ya había sido mermado, que ya las llamas y la conflagración que se generó en torno a la compra de estos vehículos para llevarle agua al departamento de La Guajira, a las comunidades que se encuentran en, digamos que en rancherías muy alejadas y que han tenido muchos problemas por la carencia del preciado líquido, que ya todo esto había, que esta conflagración había sido sofocada, pues lo cierto es que no. La conflagración no ha sido sofocada y todo lo que viene parece que se va a convertir en una verdadera bola de nieve que podría terminar en una gran avalancha, porque ya se menciona a un ministro de Estado, como es el ministro de Interior Velasco, a una asesora de la presidencia de la República y también a un senador de la República. Eso sin contar con todos los nombres
que están relacionados al interior de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres que podrían terminar involucrados en este escándalo de corrupción, uno de los más grandes dentro del gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro. Oiga, cambiando de tema, muchos me han dicho, me han venido comentando en las últimas horas que por qué los congresistas que antes eran uribistas, fueron santistas, fueron duquistas, fueron pastranistas, hoy están con el presidente Petro, votándoles muchas de las iniciativas que el presidente ha presentado al Congreso de la República, especialmente el paquete de reformas. Recuerde que por el Congreso han pasado la reforma tributaria que fue aprobada, fue la reforma que estuvo direccionada por el exministro de Hacienda Ocampo, José Antonio Campo, y también por el entonces presidente del Congreso de la República, Roy Barreras, cuando era senador, antes de conocer la decisión del Consejo de Estado que lo dejó fuera de su senaturía. También ha pasado por ese Congreso la reforma a la salud, que se cayó, la reforma pensional, que hoy está a punto de ser aprobada luego de haber pasado en el Senado de la República, en donde evidentemente no tenía la mayoría, pero que a partir de un acuerdo con el Partido Liberal pudo ver la luz al final del túnel. Y en medio de la discusión en la Cámara de Representantes se prevé que la reforma no vaya a tener ningún inconveniente en ser aprobado. La Cámara ha tenido una mayoría petrista, la Cámara ha tenido un apoyo decidido de las fuerzas políticas que la integran en favor del petrismo, así que no habrá seguramente ninguna barrera para que la reforma pensional pase en el Congreso de la República. Pero entonces la pregunta que me hace la gente es, ¿qué está pasando? ¿Por qué estos senadores han terminado en las huestes petristas defendiendo los intereses del gobierno nacional? Sin ningún reato han salido a votar por los proyectos de ley del gobierno. Muy sonrientes se toman fotos en Palacio y muy poco se sabe de la votación de ellos, pero obviamente hoy cualquier ciudadano a través de un derecho de petición puede solicitar cómo votaron los diferentes congresistas y pues ahí va a aparecer y va a quedar en evidencia cuál es el voto, hacia dónde circuló el voto del congresista tal, del senador tal o del representante tal. En ese sentido, lo que debo decir es lo siguiente. Gran parte de los congresistas que se eligieron no solamente en el departamento del Atlántico, sino en otras latitudes del país, en el Caribe colombiano y en otras regiones del país, lo hicieron con base en una estructura política clientelar. Clientelar. Esa estructura política se basa en apostarle a una campaña a través de un importante influjo de dinero. Dinero no solamente del patrimonio, del pecunio del congresista o de la congresista, sino también a través de algunos aportes de amigos, contratistas, personas que le meten plata a la política, obviamente para buscar un rédito más adelante de ese dinero invertido. A partir de allí, el congresista o el aspirante al Congreso de la República busca también la posibilidad de encontrar algunas fuentes de financiamiento, algunos créditos que le permitan meterle más plata a la campaña para poder luego obtener el triunfo y obtener la credencial como senador o como representante a la Cámara. En ese ejercicio, cuando muchos de los congresistas se posesionan el 20 de julio en el Congreso de la República, como lo hicieron en el año 2022, que fue la última posesión que ha habido en el Congreso de la República masiva de senadores y de representantes, muchos llegan con la credencial embuñecada, con la credencial en mano, pero también con muchos compromisos desde el punto de vista económico.
tienen que responderle a las personas que le facilitaron el dinero, que le prestaron el dinero para poder financiar la campaña. Tienen que responderle también a los contratistas o a los apostadores de la política que tomaron la decisión de hacerles aportes a su campaña. Casi todos ellos son contratistas del Estado, personas con mucho dinero, pero que también tienen unos intereses muy marcados empresariales para recibir a cambio un influjo de ingresos que le permita recuperar el dinero que invirtieron o le apostaron a la campaña del congresista tal o de la congresista tal, y que le quede adicionalmente una ganancia, una utilidad. Pero también ese congresista seguramente se comprometió con algunos dirigentes políticos de la provincia del Departamento del Atlántico, de la ciudad de Barranquilla, algunos concejales o algunos diputados que estuvieron acompañando a esa candidatura al Congreso de la República para entregarle algún espacio de poder, algún puesto en alguna entidad que pudiera conseguir a partir de su ejercicio como congresista de la República. Entonces tenemos unos congresistas que llegan con inversión, con mucha inversión para sus campañas, plata propia, plata prestada, plata donada y votos a partir de promesas para ubicar a gente, bien sea dentro de la unidad de trabajo legislativo, las llamadas UTLs, que no son más sino un grupo de asesores que tiene cada congresista, en donde hay una bolsa por 50 salarios mínimos que son repartidos de acuerdo a el grado, el nivel de cada uno de esos asesores. Esto tiene que ver mucho con el nivel de estudios, el nivel de vida académica de esos asesores, de logros académicos, para poder ubicarlos con un buen salario. Entonces llega el congresista, muchos de ellos limpios, pero solamente con una credencial en mano, a ver cómo negocian con el gobierno de turno. Pasar una reforma cuesta, le cuesta puestos y le cuesta plata al gobierno. Aprobar una ley muchas veces le cuesta plata al gobierno nacional o a algún sector que tenga el interés por sacar adelante una iniciativa que obviamente le convenga para sus intereses y su proyección en el tiempo. A partir de allí, el congresista o una buena parte de los congresistas, para no meterlos todos en una sola bolsa, porque generalizar sería un error y una irresponsabilidad y un lugar común imperdonable, a partir de ese ejercicio, el congresista comienza con desespero a olfatear, a buscar, a rastrear, a hacer una arqueología, a ver en dónde consigue alguna fuente que le permita tener un ingreso y a través de ese ingreso poder, uno, recuperar el dinero que él invirtió, dos, pagar los dineros que él se comprometió a través de los préstamos extrabancarios a los que tuvo que acudir para poder financiar la campaña. Tres, buscar la manera de conseguir contratos u oportunidades de negocios para todas esas personas financistas que llegaron a meterle una plata a la campaña de ese congresista. Y cuatro, para ayudar a aquellas personas que llegaron a la campaña con el propósito de meterle unos boticos a cambio de conseguir un puesto, un cargo, un contrato o alguna oportunidad. Habría un quinto punto que también yo le agregaría a esta dinámica que envuelve las actividades de los congresistas. El quinto punto sería el de buscar los recursos para poder financiar la próxima campaña al Congreso de la República. Y es que el tiempo pasa muy rápido y ya se van a cumplir 2 años desde la posesión de los actuales congresistas, el próximo 20 de julio. Lo que quiere decir que el año entrante ya veremos a los actuales senadores y representantes
de la República, nuevamente haciendo campaña, nuevamente buscando todas las plataformas políticas que le permitan armar una estructura para llegar nuevamente a el Congreso de la República. Ese es el ejercicio, ese es el ejercicio. Y si tenemos en cuenta esos 5 puntos, esas 5 prioridades de los congresistas, entonces podemos entender con mucha más claridad, con claridad meridiana, sin ambajes, sin titubeos, podemos entender por qué muchos de los congresistas que hay en Senado y Cámara son istas. Istas porque no se mueven al son de una ideología, de una postura ideológica, de una forma de ver la vida. No, se mueven muchos al son de los negocios, de las oportunidades, de la manera como puedan buscar un dinero para poder recuperar lo que invirtieron en sus campañas, poder ayudar a unos amigos, poder atender algunos compromisos económicos que contrajeron durante la campaña. Y si entendemos la política de esa forma, como que es una forma real, porque una cosa es la política ideal de el elector que salió y se acercó al político y escuchó un discurso y ese discurso lo magnetizó, ese discurso lo atrajo y se volcó a las urnas y llevó a toda su familia a las urnas a votar por ese político. Si miramos la política desde esa manera ideal de la vida, podríamos entender que la política es un estado en el que hay un papel ideal y un papel real. Pero lo que le estoy describiendo en estos momentos, desde hace un momento le estoy describiendo en el run político, no es un papel ideal, sino es un papel real. Es lo que sucede a diario en la política con los congresistas de la República. Por eso usted ve que en estos momentos hay congresistas conservadores a los que le entregaron el Ministerio de Deporte, aunque esos congresistas lo nieguen y aunque la ministra de Deporte diga que ella no pertenece al Partido Conservador. ¿Qué orilla más alejada ideológicamente a lo que profesa el presidente Gustavo Petro que el Partido Conservador? Ninguna. El Partido Conservador está al otro extremo de lo que piensa el presidente Gustavo Petro en su ideario político. No obstante, los conservadores están allí haciendo quórum para que se aprueben las reformas, de pronto no votan de manera positiva, pero estando allí en el Congreso de la República, generan un quórum que es útil para que continúe la deliberación y termine el gobierno buscando los votos y terminen pasando las reformas. Eso a cambio de puestos. Por eso usted ve que hay congresistas aquí del Departamento del Atlántico que supuestamente no le votan en favor al presidente Petro, pero garantizan el quórum. U otros que se han convertido en una especie de hombres y mujeres invisibles. No se ven, no se pronuncian, no hablan en redes sociales, no conceden entrevistas a los medios de comunicación, no van a los municipios, no atienden a los líderes de los municipios y corregimientos del Departamento del Atlántico, gracias a los cuales, en gran medida, pudieron elegirse. No los atienden porque no les interesa. Ellos en estos momentos están en un ejercicio de acercamiento con el gobierno nacional, de aprovechar todo lo que ofrece el gobierno nacional en dádivas, porque este gobierno lo está haciendo, está entregando dádivas, lo que tanto criticaban en gobiernos anteriores, el hoy presidente de la República, Gustavo Petro, lo está haciendo, sin ningún reato, sin ninguna eh, intención de ocultarlo. Ahí están los ministros dando vueltas y revoloteando en cada debate y ofreciendo puestos y ofreciendo contratos. Y eso es, para nadie es un secreto. Ahora, lo malo no está en que el gobierno repita las malas prácticas de los anteriores gobiernos. Lo malo está en que el gobierno se dé golpes de pecho y
alguna manera se ufane diciendo el presidente Petro que este gobierno está alejado de todo lo que se hacía en los anteriores gobiernos y que el Congreso sea bueno para cuando aprueba las reformas, como pasó con la reforma pensional, pero sea un Congreso lleno de corruptos y mafiosos y de clanes politiqueros cuando no le aprueban las reformas, como pasó con la reforma a la salud. Entonces allí el presidente de la República se dedica a lanzar toda suerte de dardos venenosos en contra de los congresistas que no votaron en favor de esas reformas. Ese es el modelo político que está reinando en el país, que es malo, que es deleznable, que es absolutamente reprochable, que envilece la actividad política, que genera toda suerte de malestares entre las personas que idealizan la actividad política, sí, que es una actividad que de alguna manera lo que hace es convertir a cada campaña política no en una confrontación de ideas, no en una confrontación de tesis, no en una exposición de propuestas, sino en un ejercicio netamente económico. Sí, así lo es. Es un ejercicio económico porque el que no le mete plata a una campaña al Congreso de la República simplemente no gana. Y si no le quiere meter plata, pues tiene usted que buscar la manera de apalancarse a través de una gran figura política que genere el suficiente fervor como para que termine usted arrastrado por esa corriente y se elija. Eso pasó en el Congreso de la República en las elecciones del 13 de marzo del año 2022, cuando en el Departamento del Atlántico el Pacto Histórico eligió como representante a la Cámara a Ahmed Escaf, un hombre conocido en otras lides de las actividades en la televisión, como actor, como presentador de televisión, pero no como dirigente político. Y se lanzó a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico como cabeza de lista y obviamente se eligió, no por ser Ahmed Escaf, no por las propuestas de Ahmed Escaf, no por el discurso de Ahmed Escaf, porque sencillamente en ese momento se vivía una verdadera petromanía, una ola muy importante de personas que creerían o creían en ese momento que el hoy presidente de la República encarnaba la verdadera transformación del país y con esperanzas salieron a votar de manera espontánea y lo eligieron como representante de la Cámara con una muy alta votación en la lista cerrada del pacto histórico. Pero esos son fenómenos que se ven muy pocas veces en la política y que están conexos necesariamente, están entrelazados, conectados como el cordón umbilical con una figura política de talla nacional como lo es hoy el presidente de la República, pero todavía más cuando su candidatura despertaba el fervor popular entre la gente en el año 2002. Ese es otro cuento, digamos que ya esa es otra forma de elegirse, pero la forma de elegirse tradicional es sacando un gran capital, es poniendo bajo la consideración de la gente su candidatura, pero avalado en una plataforma económica muy fuerte que le permita elegirse, le permita sufragar los gastos de campaña, que le permita no necesariamente comprar votos, pero sí rodearse de grupos políticos que le garanticen, entre otras cosas, la elección como congresista de la República. De manera que creo que les he tratado de explicar con claridad, sin titubeos, sin rodeos, diáfanamente, las dinámicas de la política en el Departamento del Atlántico y por qué hoy algunos senadores de la República y representantes a la Cámara están simplemente caminándole a todo lo que aprueba el presidente Petro. Si le llevan una hoja de plátano, firmarán sobre la hoja de plátano y votarán por el presidente de la República, o no por el presidente, sino por los proyectos del gobierno nacional.